Bienvenido una vez más a Héroe de la Fe, una palabra de Dios para transformar su vida, con el hermano Walter. Esta semana estamos viendo a Noé. Noé, descendiente de Adán a través de Set. La genealogía la encontramos en Génesis capítulo 5, donde Set llegó a ser sustituto de Abel en el corazón de Eva, no solamente en el corazón de Eva, sino que también llegó a ser el sustituto para nosotros, en el sentido de que nuestro Señor Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Encontramos en 2 de Pedro capítulo 2, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de impíos. Hoy vamos a ver a Noé como pregonero de justicia. En Romanos capítulo 10 dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de las buenas nuevas. Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor. Esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. De nuevo, cuando se le pregunta a una persona, ¿qué es el evangelio? Generalmente va a contestar, buenas nuevas. Bueno, sí, eso es lo que la palabra significa en el griego, buenas nuevas. Pero, ¿qué es el evangelio? El evangelio, según 1 Corintios 15, 3 y 4, es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice en Romanos, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas. Noé era pregonero de justicia. Noé estaba predicando el evangelio, aunque no encontramos la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en una forma clara, sino en una forma oculta en el Antiguo Testamento. Ahí está, pero en una forma oculta, no clara. Sin embargo, Noé creyó, y porque Noé creyó, entonces a él se le llama pregonero de justicia. Vamos a 1 de Pedro, donde está hablando precisamente acerca de esta situación. En 1 de Pedro, capítulo 3. Vamos a comenzar a leer en el versículo 18. 1 de Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Paremos un momento aquí. Nuestro Señor Jesucristo no era hijo de Noé, no era hijo de Adán, no era hijo biológico de José, y por eso él nació sin pecado original. Y pudo ser nuestro sustituto. Dice, Cristo padeció en lugar de nosotros. En el Antiguo Testamento encontramos donde muchas veces se sacrifican los animales. Jesucristo murió una sola vez. Porque todos los sacrificios del Antiguo Testamento, todos los animales que fueron sacrificados en el Antiguo Testamento, toda la sangre que fue derramada en estos sacrificios en el Antiguo Testamento, está señalando hacia Jesucristo. Está señalando hacia el sacrificio único, una vez para siempre, de nuestro Señor. En Hebreos dice que la sangre de los animales y los machos cabríos no podía justificar, no podía quitar pecados. Eso era para señalar hacia Jesucristo. A través de las ofrendas y los sacrificios, ellos estaban viendo a Jesucristo. Entonces dice aquí en 1 de Pedro 3, 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual, o sea, en el Espíritu, Él descendió.
Recuerda, en la cruz, uno de los ladrones se arrepintió y le dijo que lo llevara con él, que él quería estar con él. Acuérdate de mí cuando entres a tu reino. Y Jesús le contestó, hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso es el mismo seno de Abraham. El paraíso era un lugar que estaba evidentemente en las entrañas de la tierra, donde los creyentes del Antiguo Testamento iban. Todos los creyentes del Antiguo Testamento, los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11 y muchos más que no están mencionados ahí, todos los que creyeron en el Antiguo Testamento, que no estaban buscando ser justificados por las obras, sino que creyeron. Todas estas personas, cuando murieron, no fueron al cielo. No podían ir al cielo. Por la sencilla razón que el sacrificio de Jesucristo todavía no se había llevado a cabo. El evangelio todavía estaba pendiente. No se había hecho. Por lo tanto, las personas cuando morían en el tiempo del Antiguo Testamento iban al paraíso o al seno de Abraham. Ahora, ¿dónde está? Bueno, en este pasaje se nos habla un poco más acerca de eso. También en Lucas capítulo 16 se nos habla acerca de eso. Este lugar, el paraíso, es un lugar de delicia, es un lugar donde los creyentes están. No es el cielo, es la antesala del cielo. No podían entrar al cielo, porque Jesucristo no había muerto todavía. Jesucristo no había cumplido con el evangelio. No había pasado todavía el evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Jesús murió, ¿a dónde fue? Dice en el versículo 19 que Él descendió en espíritu al seno de Abraham, al paraíso. Dice el versículo 19, en el cual también fue. Ahora, ¿qué hizo? Estuvo ahí 3 días y 3 noches. ¿Qué fue lo que hizo? Aquí dice en 1 Pedro 3:19, y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, los que estaban al otro lado. Encontramos en Lucas capítulo 16 que hay una cima con S. O sea, hay un abismo entre el infierno y el paraíso o el seno de Abraham, que es lo mismo. Hay un cima. Hay un abismo que los separa. Jesús, desde el paraíso, desde el seno de Abraham, dice aquí en el versículo 19, predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez en los días de Noé, la paciencia de Dios esperaba, mientras se preparaba el arca. O sea, durante esos 120 años, en que Noé estaba preparando el arca, estaba predicando. Estaba predicando, número uno, estoy seguro que estaba predicando con su palabra. Estaba testificándole a las personas. Estaba diciéndoles, arrepiéntanse, reconozcan que son pecadores. No van a salir bien de esto si ustedes no se arrepienten. Viene un diluvio. Y la gente se reía. La gente no creía, porque todavía ni siquiera había llovido sobre la tierra, porque Noé creyó. Noé se puso a hacer el arca y estaba predicándoles. Ahora, ellos tuvieron 120 años para arrepentirse. Tuvieron mucho tiempo para escuchar la predicación. Tuvieron mucho tiempo para escuchar las advertencias de Noé. Además de eso, había una persona que era contemporánea de Noé, que se llamaba Matusalén. Lamec, el padre de Matusalén, cuando nació, Enoc, el que anduvo con Dios, caminó con Dios, creyó, fue traspuesto, no vio la muerte. Enoc tuvo un hijo. ¿Qué le puso Enoc por nombre? Le puso un nombre profético. Le puso Matusalén. ¿Qué significa Matusalén? Matusalén significa al venir. ¿Qué significa Matusalén? Matusalén significa al morir vendrá el diluvio. Enoc, 969 años antes del diluvio, le puso por nombre a su hijo Matusalén. Cada vez que alguien llamaba, ¡hey, Matusalén!, estaban
profetizando, estaban diciendo, cuando este individuo muere, viene el diluvio. Ellos no sabían tal vez qué era. No tenían un parámetro, no tenían un punto de comparación porque nunca había llovido. Subió un vapor de la tierra. Pero cada vez que anunciaban o hablaban o llamaban a Matusalén, estaban diciendo, al morir este individuo, va a venir el diluvio. 969 años. Pero hablemos más específicamente de 120 años. Hablemos de Noé. Volvemos a 1 de Pedro capítulo 3. Versículo 20. Los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez en los días de Noé, la paciencia de Dios esperaba. Dios estaba esperando. Dios mandó a Noé que preparara una arca. Dios había dictado sentencia, pero Dios estaba esperando que las personas se arrepintieran. Dios quería que cambiaran. Dios quería que se arrepintieran. Dios quería que reconocieran que eran pecadores y que esto no llevaba a nada bueno. Dios les dio oportunidad. Y el pregonero de justicia era Noé. El hombre que estaba predicando, el hombre que estaba anunciando, el hombre que estaba advirtiendo durante 120 años con un martillo en la mano y con una Biblia en la otra mano. No estoy exagerando, no habían Biblias en ese entonces. Pero Noé estaba pregonando, estaba predicando, estaba advirtiendo durante 120 años. Mientras se preparaba el arca, pregonero de justicia. O sea, Noé no quería solamente el salvarse. Noé quería, de hecho, probablemente Noé lo que quería era que no fuera destruida la tierra, que Dios no tuviera que hacer lo que dijo que iba a hacer, que la tierra no tuviera que ser destruida, que las personas se arrepintieran, que cambiaran sus malos métodos y sus malas maneras de vivir. Predicó 120 años. ¿Cuántos convertidos hubo? Bueno, una cosa sabemos. Dice, en la cual pocas personas, esto es 8, fueron salvadas por agua. 8. ¿Cuántos se arrepintieron? ¿Se arrepintió alguien más, pero no entró en el arca? Yo no sé. Lo único que yo sé es lo que la Biblia dice, y es lo único que sabemos, es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que fueron 8. Evidentemente, predicó 120 años y nadie se convirtió. Es lo que parece. Lo que parece es que durante esos 120 años nadie se arrepintió, nadie cambió de parecer, nadie dejó sus malas maneras de vivir, nadie dejó a un lado su violencia. Jesús dice que las condiciones en la tierra, cuando viene el Hijo del Hombre, van a ser semejantes o parecidas a lo que estaba ocurriendo en los días de Noé. Y lamentablemente lo estamos viviendo. No lamentablemente en el sentido de que Jesús viene, no. Lamentablemente en el sentido de que estamos viviendo esta violencia, estamos viviendo esta pecaminosidad. Y cada vez que vemos algo terrible y introducen algo nuevo, viene después algo peor. En los días de Noé. Y en los días de Noé, Noé predicó. En los días de Noé, Noé les advirtió. En los días de Noé, la gente no escuchaba. En los días de Noé, las personas no se convirtieron. Pero en los días de Noé, hubo 8. Hubo 8 personas que nos fueron salvadas. Hubo 8 personas que no murieron. A través de esas 8 personas, Dios levantaría una descendencia. A través de esas 8 personas, Dios traería un Salvador. A través de la raza de uno de los hijos de Noé, Sem, Dios levantaría después un Abraham, que produciría un pueblo, que traería al mundo a Jesucristo, el Salvador del mundo. Por la fe Noé. Noé creyó y Noé fue salvado. Noé creyó y el mundo fue condenado, porque Noé creyó. Noé predicó. Podría decirse, bueno, Noé estaba muy ocupado.
levantando, construyendo una arca grande, una arca inmensa, usando el codo pequeño, el codo egipcio, de la medida de acá a acá, unos 50 centímetros. Decimos que 300 codos serían 150 metros de largo. 30 codos de alto serían 15 codos de alto. Y 50 codos de ancho serían 25 metros de ancho. Entonces estamos hablando de una embarcación de por lo menos 150 metros de largo, por 25 metros de ancho, por 15 metros de alto en 3 pisos. Claro que era trabajo. Imagínense, no habían sierras eléctricas, no había nada con que aserrar la madera, sino a pura mano, a puro músculo. Y se llevó 120 años. Sin embargo, sacó tiempo para predicar. Sacó tiempo para advertir, sacó tiempo para anunciar, predicador de justicia. Vamos a Romanos capítulo 10. En Romanos capítulo 10 dice, versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Noé fue enviado, pregonero de justicia. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas, el evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuán hermosos son los pies. Quiere decir que Dios bendice. Quiere decir que a través de la predicación del evangelio, a través de Noé, pregonero de justicia, a través de las personas quienes han creído a través de los años y están anunciando la palabra de Dios, otros pueden llegar y pueden creer. Termino en Efesios capítulo 6. Está hablando de la armadura de Dios. Y el versículo 15, bueno, vamos a andar un poquito más atrás. Vamos a comenzar aquí en el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y el versículo 15 dice, y calzados los pies con la preparación del evangelio de la paz. Y calzados los pies con la preparación del evangelio de la paz. Entonces, dice en Romanos que son hermosos los pies. En Efesios dice que parte de la armadura del cristiano es el calzado de los pies. Calzado de los pies con la preparación del evangelio, donde estamos predicando la palabra de Dios, llevándole a otros el evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ha aceptado usted a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal? Entonces ahora proclámelo, anúncielo, hágalo ver a otras personas. Usted es salvo, anúncielo a otros, compártalo con otros. Usted ha aceptado a Cristo, que otros lo sepan también, no solamente a través de la palabra, sino a través de su estilo de vida. Si no ha habido un momento que usted aceptó a Cristo, hoy es el día. Hoy es el día que puede reconocer, arrepentirse y aceptar a Cristo. Y luego proclámelo, compártelo con otros, para que otros también puedan llegar a creer. Este ha sido el sermón de hoy. Lo invito para que continúe conmigo en el siguiente segmento, donde voy a estar contestando las preguntas que usted me ha enviado. La pregunta de hoy: ¿qué demostró el hecho que de Jesús brotara agua y sangre cuando fue traspasado por la lanza? Muy bien, vamos a Juan capítulo 19. En Juan capítulo 19 encontramos la crucifixión de nuestro Señor. Vamos a comenzar a leer un poquito más atrás, donde dice en el versículo 29. 28. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas estaban ya consumadas, para que la escritura se cumpliera, dijo: tengo sed. Y había ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon de vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca.
Ahora, cuando él dijo tengo sed, él no estaba esperando que le dieran un estupefaciente. Él no quería adormecer el dolor. Él necesitaba padecer totalmente. Él necesitaba sufrir completamente en cuerpo, alma y espíritu. Pagar el precio de su pecado y de mi pecado. Entonces, donde dice, y Jesús cuando tomó o probó el vinagre, dijo consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cuando él dijo consumado es, quiere decir que la ley y los profetas se habían consumado. Ahora, una pregunta para otra ocasión es, ¿qué faltaba cuando él dijo consumado es? Y la respuesta es, faltaban tres cosas, rápidamente se las menciono. Faltaba que se cumpliera el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor. Entonces, cuando él dijo consumado es, tenía que morir. Ahí nomás murió. Tenía que ser sepultado. Ese mismo día, él fue sepultado. Estuvo 3 días en la tumba. Y luego tenía que resucitar. Y él resucitó. Entonces, el primer día de la semana resucitó. Ok, faltaban esas 3. La cuarta cosa que faltaba era que él presentara el sacrificio de su sangre en el lugar santísimo del cielo. Entonces, cuando él le dijo a María, no me toques, no he ascendido todavía a mi Padre, faltaba esa cuarta cosa. Y la quinta cosa que faltaba es cuando él le apareció a sus discípulos ese mismo día en la tarde y sopló, sopló, y ahora, en ese momento ya el Espíritu Santo estaba en ellos. Antes podía estar con ellos, ahora ya podía estar en ellos. Así que faltaban estas cosas por cumplirse cuando él dijo consumado es. Entonces los judíos, comenzando con el versículo 31, por cuanto era la preparación de la Pascua, o sea, era el día de la Pascua, la preparación le llaman a esto, los panes sin levadura, que era un día de santa convocación. Era un sábado, pero por fechas, era 15 Abib. Por cuanto era la preparación de la Pascua, para que los cuerpos no quedaran en la cruz en el sábado, no es sábado del séptimo día, es el sábado del principio de los panes sin levadura, 15 Abib. Pues el día de aquel sábado era grande, como lo dice aquí Juan, o sea, no era un sábado del séptimo día, no era un sábado normal, era un sábado de santa convocatoria, de santa convocación, que era el día que comenzaban los panes sin levadura. Rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y fueran quitados. Y vinieron los discípulos y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando vinieron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Ahora, la profecía decía que no se le podía quebrar las piernas al Cordero de la Pascua, y no se le debía quebrar las piernas a nuestro Señor. Como ya lo encontraron muerto, entonces no le quebraron las piernas. Versículo 33. Versículo 34. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Quiero que notemos aquí varias cosas. Primero, cuando su costado fue traspasado, entonces salió sangre y agua. La pregunta es, ¿por qué sangre y agua? ¿Qué significa eso? Bueno, dicen los médicos que lo que significa es de que él falleció. La causa por la que él murió es un rompimiento del corazón. O sea, se le explotó el corazón de sufrimiento. Esa fue la causa. Por supuesto, sabemos que él le entregó la vida, entregó su espíritu al Padre. Pero la causa física por la que él murió fue una explosión de su corazón. Cuando eso ocurre, entonces dicen que se separa el agua y la sangre en el cuerpo. Y esa es la razón por la que está la separación de sangre y agua. Pero tomemos nota de otra cosa. Dice aquí, y al instante salió, o sea, brotó sangre y agua. Un cadáver no corre la sangre.
O sea, si se corta un cadáver, no sale tal vez un poquito, pero no corre y mucho menos brota. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, aquí lo que está diciendo es, al instante salió, literalmente brotó sangre y agua. Ahora, esto le llamó mucho la atención a Juan, que estaba observando. Recuerde que él está al pie de la cruz. Y el que lo vio, Juan, el apóstol, da testimonio. Y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. ¿Qué fue lo que Juan vio? Bueno, vio que se separó el agua y la sangre. Eso lo vio y lo notó. Pero lo que también vio, y quiere que nosotros también lo veamos y creamos. Recuerde que Jesús es el Hijo de Dios retratado por Juan. Ese es el papel de Juan, mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, Él quiere que nosotros veamos que este cadáver está vivo. Este cadáver tiene al Dios. Murió el hombre, pero el Dios no ha muerto. Por eso salió, brotó con fuerza sangre y agua. Y Juan quiere estar seguro que nosotros lo entendamos. Juan quiere estar seguro de que él lo vio, él está dando testimonio y que nosotros también lo podamos ver y que nosotros también lo podamos captar. De que Jesucristo, el Dios hecho hombre, el Dios en la carne, murió el hombre, el que dice en Timoteo, el que intercede por nosotros, pero el Dios no ha muerto, el Dios está vivo. Muchas gracias por la pregunta de hoy. Estoy esperando la suya. Gracias por su sintonía. Lo esperamos cada mañana de lunes a viernes a las 10 en su programa Héroe de la Fe con el hermano Walter. El único requisito es creer.